La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Jarro Café a 1000 es presentado por... Desde la planta hasta la despensa de la esquina, Coca-Cola Paresa forma parte de la vida cotidiana de los paraguayos. Carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café. Ayer me propuse contarles la historia del tomate, pero les conté de manera muy resumida y abreviada. Así que creo que vale la pena que conozcamos esto, cómo funciona la naturaleza, la selección natural, cómo interactúan un montón de seres vivos y no vivos para convertir lo que al principio era algo silvestre, marginal, en una verdadera estrella mundial de la alimentación como es el tomate. Ayer empezamos contando el tema del banquete letal en 1550, cuando un noble en una reunión importante de nobles ahí en la Europa Central presentó lo que para él era una maravilla, porque era una fruta roja brillante. La comió y dijo que estaba muy rica, pero después colapsó sobre la mesa y falleció. Esa fruta roja brillante era uno de los hallazgos que habían traído los conquistadores desde el Nuevo Mundo. Y a partir de ahí, de ese año de 1550, esa fruta, esa esfera roja, pasó a ser para la élite europea una garantía de muerte. Esta misma planta, esta fruta, que estaba siendo acusada de brujería, de asesinar gente, es actualmente el cultivo modelo que les dije que está en la estación espacial y se supone que van a experimentar con eso porque es una gran fuente de alimentos el día en que haya una estación permanente en la Luna o en Marte. Entonces uno se pregunta, ¿cómo pasas del terror absoluto de una planta acusada de brujería a pasar a la conquista del espacio? Y por supuesto, esta fruta, que es el tomate, eso que encontramos en el súper, y pese a que es muy rica y que por supuesto que es saludable actualmente, en realidad no siempre fue así. Resulta que botánicamente el tomate es un monstruo. Pertenece a una familia que tiene muy mala fama, las solanáceas, y tiene el ADN, el linaje y un arsenal químico letal igual al que de la belladona y la mandrágora. En resumen, decíamos ayer que el tomate es como una caja fuerte biológica, una caja fuerte diseñada para resistir las explosiones de una guerra. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el tomate
la planta de tomate satura sus hojas y también su fruto cuando está verde, cuando todavía no está maduro, de toxinas para que nadie ose comerla y robar su semilla antes de tiempo. Pero cuando la semilla ya está lista para viajar y expandirse y aumentar el territorio en el que crece la planta de tomate, la propia planta realiza un truco genial, magistral, que la evolución lo proporcionó. ¿Por qué? Porque cuando ya la semilla está como para ser plantada, la planta apaga el veneno, dispara los azúcares para que la fruta no sea desagradable a la, digamos, al paladar, y se convierte, se pinta en algo llamativo, en algo rojo. O sea, la planta de tomate primero te amenaza y después te soborna. Y esto, por supuesto que yo no pretendo que sea una clase de botánica. Lo que vamos a tratar de desarrollar ahora es simplemente una crónica, digamos, un relato sobre una invasión silenciosa. Vamos a contar la batalla brutal entre un frágil primate que somos nosotros y una fortaleza química de 50 millones de años que es el tomate. Probablemente muchas veces habrás escuchado, o algunas veces habrás escuchado, o una vez habrás escuchado, tal vez ninguna vez escuchaste, que el ser humano domesticó al tomate en las montañas de los Andes. Y creemos también que la encerramos a esta planta, la encerramos en invernaderos extremos y después en latas para consumirlas sin que se pudra y sin que el tiempo le venza. Pero en el proceso, este mutante rojo alteró la economía global, reescribió las leyes de la física de fluidos y construyó imperios industriales. Y por supuesto, nosotros los seres humanos somos curiosos y quisimos descifrar los secretos de esta edición, digamos, cuántica, ¿verdad? Entonces, hay que replantearse quién domesticó a quién. Si el hombre domesticó el tomate o el tomate le domesticó al hombre para usarlo como vehículo de sus semillas. Probablemente una vez que terminemos de relatar esto, nunca más vas a volver a verle a tu ensalada de tomate con los mismos ojos de ahora. Porque vamos a tratar de explicar el código fuente, digamos, del tomate, que es el superviviente definitivo. Vamos a empezar diciendo que esta es una guerra que ya dura 52 millones de años. El tomate nace como un arma química. Y vamos a decir también que al principio la fruta era del tamaño de un poroto. Y sin embargo fue variando, fue cambiando y consiguió sobrevivir a numerosos apocalipsis hasta llegar a nuestra mesa. Bueno, vamos a empezar mirándole a la cara al peor enemigo del tomate. Y no fue precisamente el asteroide que provocó la extinción de los dinosaurios,
ni el brutal choque de placas tectónicas que levantó la cordillera de los Andes. Tampoco fueron esos desiertos terribles, tampoco fue la edad de hielo. El peor enemigo de la planta de tomate fueron los mamíferos que pulularon por la faz de la tierra después de que se extinguieron los dinosaurios. ¿Por qué es esto así? Porque el mayor exterminador de la vida vegetal primitiva, estamos hablando de más de 50 millones de años, el mayor enemigo de la vida vegetal primitiva no era el clima extremo, sino eran las mandíbulas de los mamíferos. Hay pues una visión romántica de la evolución, y esa visión romántica es mentirosa. La idea de que las plantas se adaptan pasivamente, simplemente a su entorno, esperando a ser devoradas, es una ficción biológica. Porque en realidad la planta del tomate y toda la familia de las solanáceas sobrevivió porque declaró la guerra. Declaró la guerra a los mamíferos herbívoros. Porque cuando estas hordas de herbívoros hambrientos heredaron la tierra, una vez que los dinosaurios desaparecieron, estas plantas solanáceas tomaron una decisión drástica. El tomate primitivo, el ancestro, digamos, del tomate, no desarrolló su biología para hacer alimento. Se convirtió en un arma táctica, una fábrica química diversidísima, una fábrica de compuestos amargos para ahuyentar a los herbívoros y también compuestos defensivos para castigar el sistema nervioso de cualquiera que se la lleve a la boca. Bueno, para entender cómo comenzó, cómo se desarrolló este primer arsenal de compuestos amargos y compuestos defensivos, tenemos que irnos a las cenizas de una laguna que se llama la Laguna del Unco, en la Patagonia Argentina. Y en esa Laguna del Unco, hace 52 millones de años, ocultos en la roca, desde hace 52 millones de años, están ahí esperando algunos rastros. Por ejemplo, los paleontólogos desenterraron fósiles del Physalis, que es un primo antiguo del mismo clan de plantas que son las solanáceas. Estos fósiles de 52 millones de años que fueron desenterrados de esta laguna en la Patagonia Argentina no son exactamente todavía un tomate, pero es la prueba incontestable de que esta familia botánica ya estaba fabricando armas químicas en el, ¿cómo se llama este periodo de la vida de la Tierra de hace más de 50 millones de años? La era, el Paleógeno se llama esa parte, el Paleógeno. Bueno, en el Paleógeno este primitivo, este ancestro del tomate, ya sintetizaba un cóctel defensivo tan amargo que el mamífero herbívoro que le daba un solo mordisco, enseguida se da cuenta que eso no se come. Enseguida se da cuenta que esa planta y su fruta es
intocable. ¿Y qué pasó siguiendo con este camino evolutivo? Los tomates, las plantas de tomates decidieron convertir en cómplices de su expansión a las aves, a los pájaros de todos los tamaños. Y también ahí el propio planeta, la Tierra, intervino. Hace 20 millones de años, ese choque tectónico brutal, ese choque entre dos placas tectónicas, le produjo una enorme herida al continente. Estamos hablando del continente sudamericano y también el norteamericano, porque ahí continúa el choque y está las montañas rocosas están en Norteamérica. Bueno, este choque tectónico brutal que ocurrió hace unos 20 millones de años tuvieron algo que ver con lo que fue pasando después. El tomate, la planta de tomate, esta cosa que ya era una fábrica de compuestos amargos defensivos, esto que hacía que los mamíferos herbívoros rechazaran comerla después del primer mordisco. Hace 20 millones de Andes, aprovechando ese evento de la subida de las cordilleras tras el choque entre dos placas tectónicas, partió la cordillera al continente, al clima del continente en dos, y aisló al tomate, a la planta de tomate en la parte occidental, en la parte que ahora es, digamos, Chile y una parte de Perú y compañía, ¿verdad? Y Ecuador. O sea, la planta de tomate quedó acorralada entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Y eso era un problema para la planta de tomate. Era una presión evolutiva, tenía poco campo de acción. Y eso le forzó a cambiar. Y así, hace 5 millones de años, en lo que hoy es Perú y Ecuador, nació lo que se llama el Solanum pimpinellifolium. Y ese es el ancestro del tomate más parecido a lo que nosotros conocemos. Es como una especie de tomate silvestre. Era una fruta del tamaño de una guayaba, por ejemplo, por decir algo. Una fruta repleta de veneno, todavía defendiéndose de los mamíferos herbívoros. Pero estaba encerrada entre la cordillera y el Océano Pacífico, y si quería sobrevivir, si quería expandirse, tenía que salir, escaparse de ese encierro geográfico. Pero, ¿cómo te vas a escapar si vos tenés toxinas que matan a los animales que podrían transportarte? Pues el animal pues come, qué sé yo, una guayaba y después cuando defeca en algún otro lado va esparciendo la semilla. Pero eso no le pasaba al tomate, pues nadie quería comer, ningún animal quería comerlo. Y nuevamente la planta de tomate hizo una transformación. Aquí, nuevamente, hace 5 millones de años, el ADN del tomate realizó una jugada maestra. ¿Por qué sabemos eso? Porque el reloj molecular nos cuenta que la planta de tomate alteró su código genético para inundar sus tejidos de licopeno. Con eso se pintó el rojo, esa cosa escarlata, casi rabiosa a veces,
y encendió lo que sería un faro en medio del follaje. ¿Para qué? Para reclutarle a un aliado inmune al veneno, a unos seres que podían comer esa fruta y ser totalmente, el veneno no les producía ningún efecto. ¿Quiénes fueron esos reclutados? Las aves migratorias. Estos compuestos, estos venenos y estos sabores amarguísimos que tenía la fruta del tomate eran, digamos, no le hacían ningún daño a las aves. Por ejemplo, un mamífero primero experimentaba el sabor desagradable y si seguía comiendo podía hasta sufrir convulsiones. Pero un pájaro era inmune a esas cosas. Esa fruta roja brillante era solo una fuente rápida de energía. Y así la planta de tomate le convirtió a las aves migratorias en su aerolínea privada. Pero había un tema más ahí. El ave se comía la fruta y con ella las semillas que estaban dentro y entraban al estómago del ave, que tiene ácidos muy potentes que podían destruir la semilla. Entonces, ¿qué hizo la planta de tomate? Protegió sus semillas con una capa tan dura como para sobrevivir al ácido del estómago de las aves. Pero no solamente eso, para que vean lo que la evolución hace. El ave comía la capa dura de la semilla del tomate, resistía a los ácidos del estómago, pero se debilitaba esa cubierta, o sea, ablandaba esa cobertura para facilitar que la semilla germine al llegar al suelo. Y ustedes saben que la mayoría de las aves migratorias cuando quieren hacer sus necesidades no buscan un baño. Directamente en el aire expulsan lo que tienen que expulsar. ¿A vos alguna vez te cayó por ejemplo, una cagada de paloma en la cabeza, Juanma? De pajaritos varios. Y a todos les habrá pasado alguna vez que dejaron su auto en algún lado, después vienen y encuentran una mancha blanca en el parabrisas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, con eso como las aves cruzaban la cordillera, se empezó a expandir el tomate por el resto del continente. Y ahí, hace unos 2 millones de años, empezó a conquistar toda la costa occidental. Y miles de años después, el destino de la planta de tomate se encontró con el destino de los seres humanos. En el año 10.000 en los años 10.000 antes de Cristo, no es así exacto como un reloj suizo, se produjo el primer encuentro entre el ser humano y el sabor amargo del tomate. Un primate nómada se encontró con esta planta. Ponete en su lugar, está en el año 10.000 antes de Cristo. Y te encontrás con una planta silvestre que ahuyentaba a los insectos. ¿Qué harías vos? Vos ves que hay una fruta en una planta que los insectos repelen, no se acercan.
vas a pensar, esta fruta tiene algún problema, debe ser venenosa. Pero nuestros antepasados de hace 10.000 años se animaron, comieron el tomate. Por ejemplo, ¿cómo sabemos esto? Porque la arqueología encontró restos microscópicos, por supuesto, de estos tomates primitivos atrapados en la dentadura de antiguos humanos en Perú. Entonces, así, ¿por qué no murieron al probar? Si solo las aves resistían, ¿por qué estos seres humanos sobrevivieron? ¿Por qué? Porque el ser humano ya había incorporado a su ADN un sistema de alarma. Nosotros tenemos receptores del gusto que se llama TAS2R, que puede detectar el sabor amargo de compuestos defensivos como la tomatina. Y la señal era bastante clara. Mucho amargor significaba mucho veneno. Menos amargor, menos peligro. ¿Por qué empezó a tener menos amargor el tomate? ¿Por qué? Porque la planta empezó a bajar sus defensas. La planta sintió o algo le dio a entender a esta planta que el ser humano podía ser un excelente vehículo. Los seres humanos eran bastante nómadas. Y entonces bajó la planta de tomate sus defensas. O sea, nos dio permiso para poder comerla. Y esta capacidad de leer las señales químicas de la naturaleza cambió para siempre la historia de la alimentación humana. Esta planta mutante no solamente pudo huir de los herbívoros y sobrevivir, sino también desafió la geografía. Por ejemplo, el desierto de Atacama. Hace unos 8.000 años, el tomate conquistó el infierno que es el desierto de Atacama. El desierto de Atacama está en Chile. Se supone que alguna vez les hicieron estudiar geografía. El desierto de Atacama es el lugar más árido de la tierra. Y el tomate sobrevivió y se instaló en el desierto de Atacama. ¿Y cómo una planta que también necesita agua, entre otros nutrientes, sobrevive en un lugar donde no llueve durante décadas? Bueno, la arqueología encontró la respuesta en fósiles de roedores. Ahí estos roedores tenían también restos de este tomate primitivo y los científicos descubrieron que ya la planta había desarrollado tricomas. ¿Va a la tricoma? Son unos como pelos microscópicos en las hojas de la planta de tomate que funcionaban como redes de pesca para atrapar lo que llaman los lugareños del desierto de Atacama, que no son muchos, la camanchaca. ¿Qué es la camanchaca? Una espesa niebla húmeda que viene del Océano Pacífico y entra en el desierto. Las hojas de la planta de tomate, imagínate todo lo que hizo la planta de tomate para sobrevivir, para que nosotros le podamos comer y protestar por el precio. Esos pelitos que tenía la hoja, esos tricomas, capturaban las moléculas de agua que venían con la niebla camanchaca.
entonces estuvieron también a disposición en el desierto. Bueno, pero estamos todavía en el sur. Y una planta tan expansionista no puede desechar irse hacia el norte. Para eso tenía que cruzar la selva del Amazonas para poder llegar a América Central. Y los estudios genéticos actuales revelan que este viaje dejó cicatrices. Hubo brutales cuellos de botella en la población del tomate. O sea, para sobrevivir al trópico, tenía que cruzar el trópico porque está ahí la línea del Ecuador y el Amazonas. Para sobrevivir, el tomate pirateó su propia sensibilidad a la luz. Mutó sus genes del fotoperíodo para soportar días más cortos y más calientes. El tomate se estaba preparando para el escenario principal. Entonces, al encontrarse el tomate con los primeros asentamientos humanos, dejó de jugar solo. Y ahí también sucedió algo extraordinario. Sin conocer el ADN, sin laboratorios, sin microscopios, sin tubos de ensayo, los seres humanos comenzaron a moldear su destino con las manos, a moldear el destino del tomate. Estos seres humanos escogían los frutos que no se desprendían al madurar, los más carnosos, los más grandes, los que valía la pena guardar y volver a sembrar. A estas huellas genéticas los científicos le llaman jointless y otros nombres de laboratorio. Pero en aquel mundo remoto, en aquel mundo antiguo, no eran genes, eran señales de una alianza. La planta de tomate cedía autonomía y el ser humano le daba a cambio protección, y de ese pacto silencioso nació uno de los alimentos más transformadores de nuestra historia. Una vez ya dentro de nuestra dieta, hacia el 3000 antes de Cristo, el tomate realizó su obra maestra táctica. Se infiltró en los cultivos como una especie de polizón VIP, ya supe. Los estudios estratigráficos, que son los estudios que van desmenuzando los estratos de... Contame. Bueno, los estudios estratigráficos, nos muestran el polen del tomate mezclado directamente con el del maíz. ¿Por qué? Porque así la planta pudo crecer como maleza y así era tolerada en las aldeas indígenas. Y ahí iban absorbiendo en silencio el nitrógeno que las raíces del maíz inyectaban en la tierra. O sea, el tomate empezó a utilizar el sudor humano y la ingeniería agrícola ajena, la del maíz, para alimentar su propio imperio. O sea, a América Central llegó una fruta silvestre y esa fruta silvestre se fue transformando con tecnología pura. Y ya hacia el 2000 años, hacia
hacia el año 2000 antes de Cristo, en las sombras de las cuevas de Tehuacán, si uno analiza el polvo de carbón, revela el primer gran secuestro biológico. Ahí están los restos botánicos carbonizados del Solanum lycopersicum var. O sea, es más largo el nombre. Solanum lycopersicum var ceraciforme. Y estos restos botánicos carbonizados muestran células deformadas en lo que se llama el pericarpio. ¿Qué nombre era pericarpio? Es la huella dactilar física del riesgo controlado. El ser humano había tomado el mando del agua para sus cultivos. 2000 años antes de Cristo el ser humano ya regaba. Bueno, regaba mucho antes, pero solo en una pequeña parte, en la región de la Mesopotamia, en Sumeria. Inclusive hacían canales para dotar de agua a zonas donde no había mucha lluvia. Bueno, lo cierto es que esa manipulación pronto escaló, digamos, a lo divino. Para el año 1000 antes de Cristo, estamos hablando de Centroamérica ya, ¿verdad? O sea, empezaron ahí en la parte de entre la cordillera y el Pacífico, cruzaron la cordillera utilizándole a las aves migratorias, conquistaron Sudamérica y fueron subiendo a América Central, que es Mesoamérica. Llegamos al año 1000 antes de Cristo y los olmecas trituraban la fruta de tomate en sus altares. Y hay vasijas que se desenterraron y que funcionan como cápsulas del tiempo. ¿Por qué? Porque la porosidad de la arcilla cruda atrapó y conservó lípidos intactos durante 4 milenios. Y ahí esos lípidos delatan el uso de alcaloides de tomate en rituales sagrados. Espectacular. ¿Por qué estos olmecas trituraban el fruto del tomate? Porque extraían de ahí alcaloides. O sea, para drogarse hacían eso los olmecas. Y de los altares de los olmecas, adictos al tomate, imagínate, ¿no? La planta saltó a la ingeniería pesada. Porque avanzando en el tiempo, llegamos ya al año 500 después de Cristo. Los mayas le obligaron al tomate a desafiar la gravedad. Eso es bastante mucho, ¿verdad? Desafiar la gravedad. Espera, acá tengo que hacer una operación con Joaquín. Exactamente. Ya continuamos. Esto pues... paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal, na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal,
sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas do varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te A ver. anuncio nos sinos das cadeiras. Salen caros los hijos, ¿verdad? De terror. Bueno. Estábamos diciendo que estos indios olmecas usaban alcaloides de tomate en sus rituales sagrados. O sea, se drogaban los tipos, para decir algo. Y ahí saltamos a los mayas que le obligaron a la planta a desafiar la gravedad. ¿Cómo sabemos eso? Porque en estudios de isótopos de carbono en los sedimentos de Tikal, ya estamos en territorio mexicano, se ve que estos muchachos sembraron tomate sobre sistemas de humedales elevados. Y eso hizo que las raíces de la planta tuvieran que succionar los nutrientes utilizando la capilaridad, digamos, ¿verdad? Se alargaban las raíces y succionaban esos nutrientes del lodo negro de los canales. Hasta ahora se usa eso. Ustedes habrán visto en el súper las lechugas hidropónicas, por ejemplo, ¿verdad? Pero el verdadero jaque mate neurobiológico pasó más o menos en el año 800 después de Cristo. Porque sobre la superficie rugosa de lo que se llaman metates de piedra volcánica, los centroamericanos antiguos aplastaron y mezclaron la carne del tomate con el locote, con el chile, con el kiwi. Y no es que estaban buscando un sabor o una salsa, no estaban cocinando, estaban haciendo química de síntesis. ¿Por qué? Porque el licopeno del tomate es
liposoluble. Y cuando se muele y se mezcla con las grasas y la capsaicina, que es lo que hace que sea picante, crearon un vehículo molecular perfecto, una emulsión que era capaz de cruzar la barrera digestiva y llegar hasta los receptores del dolor y del placer en el cerebro humano. O sea, finalmente, realmente, lo que hacían era una salsa que les dé placer. Y también esa sensación de incómodo picor que te da una salsa picante. Hace más de 1000 años los tipos ya inventaron la salsa. Y por supuesto, esta ingeniería botánica generó toda una cantidad de monstruos cromáticos. Los códices toltecas del 1200 después de Cristo exigen tributos agrícolas que son de tonos ocres y dorados. O sea, por pura selección, estos muchachos habían aislado el gen recesivo, que era un interruptor que apagaba el licopeno rojo para saturar el fruto de betacaroteno, y el betacaroteno es amarillo. Y para sostener esto, que era toda una explosión de biodiversidad, los aztecas desplegaron ya mucho más hacia acá, en el 1300 después de Cristo, la joya de la corona, las chinampas. ¿Cómo sabemos esto? Porque las raíces fosilizadas en el fango del lago Texcoco muestran una inmensa red de islas artificiales flotantes. O sea, están haciendo hidroponía a escala industrial. Y así el tomate engordaba absorbiendo agua súper nitrogenada sin agotar jamás el suelo. Y en la cima, digamos, del imperio mexica, este mutante andino recibió el nombre por el que lo conocemos. Los hombres sabios de la tribu vieron la morfología carnosa y le llamaron jitomatl, o sea, fruta con ombligo. Jitomatl, jitomate, tomate. El código florentino dibuja una línea, digamos, taxonómica impecable para distinguir al jitomate del tomate verde con cáscara. En el mercado gigantesco de Tlatelolco, más o menos en el año 1450, faltaba poco para que Colón llegue a América, había una cantidad gigantesca de comerciantes que vendían montañas de decenas de variedades distintas. O sea, habían diversificado enormemente al tomate y al jitomate. Había un ejército de formas, tamaños, colores esculpidos por pura presión selectiva. El tomate ya era el amo y señor de la dieta de toda Centroamérica. Pero el jitomate no se quedó solamente como alimento, el tomate, sino que entró de lleno en la farmacopea. En 1490, 2 años antes de que Colón llegue a América, el Códice de la Cruz Badiano, que es el primer herbolario de América, documenta cómo los chamanes, los curadores aztecas, manipulaban la química de la planta. Extraían de la planta los glicoalcaloides
y de sus tallos y hojas. Y esos glicoalcaloides son exactamente las mismas toxinas que evolucionaron para masacrar herbívoros hace millones de años. Y ahora estos chamanes, estos curadores, dosificaban ese veneno como potentes agentes antimicrobianos. Era para desinflamar ojos, para curar intestinos. O sea, esta planta era la dueña absoluta de la dieta de todo el continente centroamericano, pero también era medicina. Esta planta había vencido al veneno, al desierto y también al tiempo. Y entonces llegamos a 1492. Vemos que la inmensidad del océano Atlántico dejó de ser un obstáculo. La humanidad, tanto de la parte conocida por Occidente del mundo como la humanidad de América, colisionaron, y el tomate, por supuesto, estaba ahí en el Nuevo Mundo, donde ya era un rey de la botánica y de la farmacopea. Estaba ya dispuesto el tomate también a conquistar el viejo mundo. Pero esa es una historia que vamos a continuar mañana. Espero que no les haya aburrido. Lo que voy a hacer ahora es irme a la pausa, pero antes de irnos a la pausa tenemos que contarles algunas cosas. Potencia la máxima capacidad genética de tus animales con la ayuda de una solución nutricional creada para campeones. Granusa pone a disposición de los productores Cabaña Crecimiento, un balanceado que potencia la capacidad genética, otorga una mayor eficiencia y da resultados visibles. Contactanos al 0983-133-133 o nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, y desarrollemos juntos tu mejor plan nutricional. ¿Querés ser parte del sector de la construcción de rutas? Tenés que saber que Carreteras y Algo Más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, energía, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Desde Carreteras y Algo Más ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y también en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Desde la planta hasta la despensa de la casa, Coca-Cola Paresa forma parte de la vida cotidiana de los paraguayos. Con más de 55.000 clientes y 27.000 empleos directos e indirectos, su impacto llega a cada rincón del país. Porque detrás de cada botella de Coca-Cola hay miles de paraguayos trabajando por el futuro. Coca-Cola Paresa, 60 años. Nos une el país que queremos.